Es muy, muy, muy especial. Estoy tremendamente conmovido con lo que escucho, con lo que veo, con lo que el Señor está haciendo en cada uno. Perdónenme, de verdad estoy muy, muy, muy conmovido y agradecido al Señor por la obra que Él hace. Agradezco a Carla que se haya quedado hasta esta hora solamente para contar su testimonio y en general a todos. Ustedes no se imaginan poder hacer una reunión como esta, lo que implica, lo que demanda. Aquí hay muchísima gente involucrada. Doy gracias a Dios por cada uno en particular. De verdad me tomo este tiempo porque creo que es importante hacerlo. Definitivamente que es importante que lo consideremos, que lo evaluemos. Le damos gracias a Dios por tener esta oportunidad de reunirnos. Gracias al Señor por tener esta oportunidad de estar de una forma juntos, más allá del cariño, del afecto que nos tenemos. Qué importante es poder congregarnos, es reunirnos. Esto es tremendamente valioso y el Señor me quebrantaba respecto de esto. Y de alguna otra forma que a lo mejor empezar estas reuniones es que nos inclinemos de todo corazón al Señor para agradecerle la oportunidad que tenemos de estar aquí y lo que Dios está haciendo. Yo quisiera invitarles a orar. Amado Señor, de sincero corazón te agradezco esta oportunidad por cada vida, Señor. Más allá del número, más allá de la cantidad de gente, por cada persona, Señor. Nos hemos propuesto hacer todo en orden, como dice tu palabra. Pero sé que personas como Marianela y muchos otros quisieran intervenir y dar gloria a tu nombre y decir: Dios ha hecho grandes cosas conmigo. Y es absolutamente válido que lo puedan hacer, porque tú haces cosas sorprendentes, extraordinarias, maravillosas. Y este tiempo que estamos aquí reunidos es una hermosa oportunidad para poner tu nombre en alto, porque eso se trata, que estemos hoy reunidos en familia. Poner tu nombre en alto, que nadie pierda la visión, que nadie comprenda otra cosa, que nadie se imagine que hay otra motivación o otro. El único propósito por el cual hacemos todo lo que hacemos es poner en el nombre de Jesús en alto y manifestar que aún hay fe, aún hay gente que decide vivir de acuerdo a Dios, a su palabra, vivir en el temor de Dios, vivir en la llenura del Espíritu Santo, disfrutar de su amor, de su gracia, de su presencia. Queremos entregarte a ti este tiempo y darte gracias por la oportunidad que tenemos de poder ser ministrados por tu palabra, enseñados por tu palabra y capacitados por tu palabra. Gracias por cada testimonio. Qué importante es cada testimonio y qué importante es cada vida, cada familia, Señor. Pido tu bendición, tu presencia y tu ayuda con cada vida y con cada familia, en el nombre poderoso de Jesús. Invitarles a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 1. Vamos a estar tocando el capítulo 1 de Romanos. Yo quisiera hablarles respecto de esto, uno de los capítulos más extraordinarios de toda la Biblia, y particularmente en el desarrollo que el apóstol Pablo hace en pro de un camino, en pro de una decisión. Él quiere llegar en carta a los creyentes, conocida como Romanos, la carta a los Romanos. Él quiere llegar a determinar y a enseñar el porqué, la necesidad de ser salvos y salvos por gracia y la necesidad de vivir en el Espíritu. Y es en el capítulo 1 en donde tenemos que comenzar, evidentemente, para encontrar el sentido de por qué es tan importante vivir llenos del Espíritu Santo, llenos de la gracia de Dios y vivir llenos del poder de Dios. Y quisiera comenzar con el capítulo 1, los versículos 18 al 20, que dicen más o menos así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que los hombres detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas
por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El apóstol Pablo comienza su enseñanza en esta carta a los romanos haciendo ver que Dios está más presente de lo que se pueda imaginar. Dios está más atento de lo que se pueda imaginar y Dios está más pendiente de cada situación de lo que la gente en general puede imaginar. De hecho, le determina un lugar. Dice que Él se revela desde los cielos y Él manifiesta su desacuerdo con el actuar de las personas que no viven de acuerdo a Dios. En muchos aspectos, cuando la impiedad va creciendo, la sensación de impunidad aumenta. Hijos de Dios, estamos viendo que hay un concepto que se va repitiendo en toda nación en el mundo. La corrupción, la maldad y la impunidad crecen y avanzan como una ola que no se puede detener. Y esa sensación lo único que genera es que nos da la idea, ¿y quién puede detener esto? ¿Quién puede marcar la diferencia respecto de esto? ¿Quién puede poner atajo a todo esto? Y definitivamente el apóstol Pablo nos hace entender que no es así como uno piensa, que a Dios le da exactamente lo mismo. Muy por el contrario. Dice este pasaje en el capítulo 1, voy a ir rápido con esta enseñanza, dice este pasaje en el capítulo 1, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Piensen en esta realidad, este es nuestro vecindario. ¿Sí? La imagen que ustedes ven es la imagen de la Vía Láctea. Este es el vecindario. ¡Qué grandeza, qué extraordinario! Tenemos el privilegio aquí en esta nación de tener uno de los observatorios más grandes a nivel mundial, el Observatorio ALMA. Es extraordinario el avance tecnológico que esto implica, pero no se compara con lo extraordinario de la creación. Y que es interesante, que dos salmos relatan precisamente aquello. El Salmo 19 dice que la creación misma revela la grandeza de Dios, manifiesta la creación de Dios, entonces la categoría y el nivel de nuestro Dios. Sin embargo, es tan determinante aquello que la propia Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, hay un perfecto equilibrio, una perfecta balanza. Es tan gloriosa la presencia de Dios en su creación que quien no lo reconozca, lisa y llanamente en la Biblia es considerado un necio. El apóstol Pablo recoge esta realidad y dice, no tienen excusa para no creer en Dios. No tienen excusa para no volverse a Dios. No tienen excusa para no esperar, creer en Él y confiar en Él. No hay excusa definitivamente, hijos de Dios, para no rendirnos delante de Él. Y este es un primer aspecto importante que podemos destacar en este pasaje aquí en Romanos capítulo 1. Me imagino que la mayoría de ustedes conocerán a este señor, ¿sí? Salvador Dalí, uno de los pintores o artistas reconocidos en la época contemporánea, ¿sí? No solamente por lo excéntrico de sus bigotes, ¿sí? Lo excéntrico de sus pinturas. Pero este señor manifiesta un aspecto que da la razón respecto a lo que la Biblia continúa diciendo. Estoy en el capítulo 1, en el libro de Romanos. Y vamos a ir viendo, recuerden ustedes que el objetivo de Pablo es mostrar desde la decadencia la necesidad de volverse a Dios y de ser salvos por gracia. O sea, para poder tener una necesidad, yo tengo que ser consciente, una solución, yo tengo que ser consciente de esa necesidad. ¿Cuál es la necesidad del ser humano? Conocer a Dios, buscarle, aprender de Él, depender de Él, ¿sí? Uno de los aspectos que va tratando aquí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 tiene que ver con la falta de gratitud. ¿Sí? La falta de gratitud. Hay un concepto que se grafica en esta realidad, la falta de gratitud. Y dice literalmente el pasaje que continuamos leyendo en Romanos capítulo 1, manifiesta la falta de gratitud. ¿Y por qué cité a este señor? Esta historia la escuché de un muy querido
miembro de nuestro ministerio, ¿sí? La gran mayoría de ustedes conocerán a Maciel Campos. Y una vez yo le escuché a Maciel contar la historia acerca de Dalí, que él habría en algún minuto enviado a su padre en un sobre, una bolsita con espermios de él, ¿sí? Y una nota en el sobre diciéndole a su padre: no te debo nada. He escuchado historias trágicas y a mí me quedó muy grabada esta historia, porque lo único que manifiesta esto es la falta de gratitud. Si un hombre, al haber llegado a la fama, le dice a su padre, enviándole los espermios, o sea, la única contribución que he tenido de ti ha sido los espermios que pusiste para que yo sea formado, ahora no te debo nada, no tengo ni un motivo de gratitud contigo. Y la propia Biblia recoge este principio aquí en Romanos capítulo 1, el versículo 21, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando hay falta de gratitud, cuando hay falta de rectitud, cuando hay falta de integridad, cuando hay falta de búsqueda de Dios, definitivamente no podemos sino tener esta misma actitud que aquí somos confrontados, ¿sí? No glorificar a Dios. ¿Hay en nosotros motivos de acciones de gracias? He sido profundamente impactado por los testimonios que ustedes han contado el día de hoy, profundamente quebrantado. Créanme, me fue muy difícil comenzar esta reunión. Fui profundamente quebrantado por el Espíritu Santo, pero por ser consciente de la realidad de cómo una vida puede ser tocada por Dios, más allá de lo que uno se imagina, más allá de lo que uno piensa, ¿sí? Qué importante entonces es tener una actitud continua de acción de gracias. Y muy por el contrario, las personas que se vuelven a la amargura, resentimiento, o que desarrollan, porque la gratitud se desarrolla y la falta de gratitud también. Aquellas personas que desarrollan una constante falta de gratitud y una constante amargura, lisa y llanamente no pueden seguir adelante con sus vidas, porque no le van a encontrar sentido. Nuestro encuentro con Dios inevitablemente nos lleva una y otra vez a darle gracias por el lugar en donde estamos, darle gracias por las personas que Él ha escogido que seamos, darle gracias por aspectos tan sencillos como la familia que tenemos, el sexo que Dios nos ha determinado, darle gracias por las personas que nos rodean, por la iglesia en donde Dios nos ha puesto. No somos, y esto quiero ser bien claro, gracias a Dios, no somos la única iglesia cristiana en este país. Pero si Dios te puso en esta iglesia, es para que tú deseas gozarte en esta iglesia y alegrarte en esta iglesia y crecer en esta iglesia y darle gracias a Dios en esta iglesia. Aunque este señor que está hablando no te caiga muy bien, pero bueno, dale gracias a Dios por mi vida, por último. El apóstol Pablo continúa hablando del aspecto que es la idolatría. La idolatría. En otros tiempos, dice el pasaje en Romanos 1:22, profesando ser sabios, estoy aquí en la Nueva Traducción Viviente, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de aves. Qué importante es que cuando uno habla acerca de la idolatría, por lo general uno se imagina como imágenes como esta, ¿sí? Una estatua, una imagen, algo físico, algo en concreto. Israel fue tremendamente asolado por este dios llamado Moloc. La Biblia le llama abominable ídolo de los sidonios. Y Moloc tenía una particularidad. Moloc como sacrificio, todos los cultores del dios Moloc tenían que sacrificar a sus hijos. Los entregaban. Y este sacrificio era de niños vivos. Los niños tenían que ser sacrificados en el acto.
Entonces, cuando se entregaban estos niños, imagínense ustedes, mientras algunos desarrollaban una algarabía porque se sentían absolutamente exultantes, se sentían felices de que se estaba rindiendo culto a su Dios, a esta imagen, como la propia Biblia dice, abominable del Dios Moloch, que para ser satisfechos necesitaba el sacrificio de niños particularmente vivos que fueran sacrificados en ese minuto, ¿sí? Hoy día uno puede decir, bueno, la idolatría en realidad no se manifiesta el día de hoy, y muy por el contrario, porque esta idolatría se ha cambiado hoy día y ya no tiene una imagen, no tiene una estatua, pero los sacrificios se siguen ofreciendo. Las maldades se siguen realizando. No se olviden ustedes lo que dice el propio Romanos, ¿sí? Dice literalmente, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles. Todo el tema que tiene que ver con el aborto pone al hombre, al ser humano, como el centro de todas las cosas. Conceptos como mi cuerpo, mi idea, mi voluntad, mis deseos, mis principios, mis privilegios, ponen a las personas en lugar de Dios. Nadie hasta aquí se ha planteado para decir realmente, ¿y quién te dio ese cuerpo? La Biblia de hecho plantea un escenario muy distinto, dice que somos templos del Dios viviente, aquellos que hemos recibido a Jesucristo, somos templos del Dios vivo y en nosotros mora el Espíritu Santo. Entonces hay una total contraposición, ya no somos nosotros, no es mi cuerpo, es el lugar en donde yo personalmente invoco a Dios. Y si bien es cierto, hoy día a lo mejor no hay tantas imágenes como lo había en aquella época, la idolatría me atrevería a decir que ha avanzado como nunca antes en la historia de la humanidad, sin necesidad de imágenes, sin necesidad de estatuas. El hombre ha hecho de sí mismo un Dios, ha hecho de la filosofía un pensamiento, ha hecho de la ideología una forma de pensar, es la nueva diócesis, es el nuevo desarrollo, ¿sí? Y ha puesto al hombre en primer lugar, cayendo evidentemente en aspectos necios, asesinando seres humanos por doquier. Y no solamente aquello, sino que poniendo en evidencia lo nefasto de ciertas formas de pensar. ¿Y por qué lo planteo así tan abiertamente? Porque resulta que toda filosofía, y esto quisiera que usted lo anotara, lo escuché esta semana y lo encontré muy interesante, toda filosofía necesita ser puesta a prueba. Toda filosofía parece ser muy inteligente, muy bien fundamentada, hasta que es puesta a prueba. ¿Y por qué le digo aquello? Porque uno puede decir, mire, yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios definitivamente. Sin embargo, basta que uno se suba a un avión, ¿sí? a uno de estos juegos que volan por los aires, y ahí yo he visto a más de alguno hasta persinarse. Y es interesante entonces que muchas veces la gente prefiere morir en sus filosofías antes de reconocer y humillarse delante del Dios de la gloria. Hemos visto hasta aquí entonces que el no reconocer a Dios en su condición acarrea que el ser humano se ha vuelto una persona ingrata, una persona idólatra, y el apóstol Pablo continúa hablando acerca de la inmoralidad. En este caso no quise poner ninguna imagen porque la propia Biblia nos dice que no pongamos nada inmundo delante de nosotros, que no pongamos nada sucio. Creo que las imágenes de inmoralidad andan por doquier y no es necesario poner alguna imagen sucia para comprender lo que estamos hablando. Lo que sí me sorprende es la claridad con que el apóstol Pablo habla acerca de esta realidad que estamos viendo. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos.
Amén. Dios los entregó a la inmundicia. Mucha gente, después de ver las consecuencias de sus actos, dice: ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde estaba Dios? La pregunta entonces es: ¿dónde pusieron a Dios? O si pudiéramos interpelar a alguien directamente, es decirle: ¿dónde tú pusiste a Dios? ¿Dónde has dejado? ¿Dónde está Dios respecto de ti? Las propias personas, el mundo en general, ha dicho de Dios: fuera. Te queremos fuera de nuestras casas, te queremos fuera de nuestros colegios, te queremos fuera de nuestras fronteras, te queremos fuera de nuestras calles, te queremos fuera de los lugares de gobierno, te queremos fuera de la realidad con las autoridades. Entonces después, cuando vienen las consecuencias, hay muchas personas que dicen: bueno, ¿y dónde está Dios? Hoy día estamos viendo que la inmoralidad está por doquier, en cualquier escenario, en cualquier circunstancia. Y debemos ser conscientes que estamos enfrentando una batalla cultural que tiene, entre otras cosas, como bastión para defender la moralidad, la rectitud. Cuando uno toma en cierta medida un planteamiento más, entre comillas, conservador, inmediatamente lo tachan, lo tildan y lo ponen y lo encasillan en cierto segmento. Ah, tú eres tradicional, perfecto, entonces tienes que estar, este es tu rincón y no puedes moverte de ahí. Esto es algo que yo personalmente, para muchos que han participado en este ministerio durante años, saben que yo he tratado de advertir de una u otra forma cómo lo que han venido haciendo de una u otra forma, es decir, si ustedes quieren buscar a Dios, tienen que hacerlo en sus templos, en sus reuniones. Hoy día, producto de esta pandemia, nos hemos encontrado con que tenemos que buscar a Dios de nuestras casas. Yo digo, ¿cuál será el siguiente paso? A veces he pensado decir: mire, dele me gusta, si usted está en YouTube, aproveche de darle me gusta, porque hay todo un tema de algoritmos de por medio, y es probable que el día de mañana, si seguimos hablando acerca de estas cosas, nos vayan a cancelar la cuenta en YouTube, y esto es lo que muchos también están hablando. Para algunos puede sonar conspirativo, para algunos puede sonar terrorista, para algunos puede sonar: oye, te estás poniendo muy melodramático, pero lo estamos viendo. Mientras yo personalmente, mientras tengo la oportunidad, creo mi deber delante del Señor de poder hablar estas cosas. Y la progresión va continuando. Esta imagen que ustedes están viendo, sucedió en la ciudad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Esto ocurrió el 28 de octubre del 2020 a las 8 a.m. de la mañana. ¿Y qué es esto? Se abrió un hueco, ¿sí?, en el cemento, un hoyo, y se tragó casi la mitad de un bus. Y aquí les estoy proporcionando algunas imágenes, yo espero que las puedan ver. Esto ocurrió aquí, como les puse, en Pittsburgh, el 28 de octubre a las 8 de la mañana. Se tragó casi la mitad de un bus en un hoyo que apareció de la nada. No se sabe de qué manera se hizo esto, pero esto apareció así de la nada. Me pareció un excelente ejemplo para poder graficar lo que está sucediendo en este mundo con este siguiente paso, que es la iniquidad. Ya no solamente hablamos de aspectos inmorales, hablamos de abiertamente hacer lo malo. Y el apóstol Pablo continúa en los versículos 26 en adelante. Estoy en la Nueva Traducción Viviente diciendo: por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al... Los hombres, por su parte, en relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Como consecuencia del pecado. Nadie se explica de dónde apareció este hoyo aquí en Pittsburgh que tragó casi la mitad de un bus.
Y de hecho la imagen no alcanza a ver a lo mejor muy bien, pero detrás justo un auto alcanzó a parar y había un auto inmediatamente atrás. Lo que estamos viendo en este minuto es cómo los fundamentos de nuestras sociedades están siendo absolutamente horadados y hay verdaderos hoyos, orificios que se están tragando a todas las personas. Y la gente se pregunta, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué están sucediendo estas cosas? ¿De dónde viene esto? Este hecho natural provocó evidentemente una investigación en Estados Unidos y no encontraron cuál era la razón por la cual había este tremendo hoyo en la ciudad. Esto fue en el centro de la ciudad. Sin embargo, lo que estamos viendo que está sucediendo hoy día en el mundo nos debe llevar a considerar la advertencia que hace el apóstol Pablo respecto de esto. La maldad y la inequidad va a empezar literalmente a tragarse a las personas y ellos no van a entender de dónde provino esto. Sin embargo, esta realidad no es así para nosotros. Definitivamente es muy distinto para nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia nos advierte acerca de las cosas. ¿Cuál es el inicio, cuál es el principio y cuál es el final? ¿De dónde viene todo esto que estamos viendo? Principalmente porque no se ha considerado a Dios. Y esto es una escalada en descenso, si se permite la expresión. No sé si es correcto decirlo así. Una escalada en descenso, ¿sí? O un hoyo hacia abajo, porque evidentemente esto va a ir empeorando cada vez más. Y en nosotros debe haber una profunda convicción respecto de cómo debemos actuar y cómo debemos hacer las cosas. El apóstol Pablo termina prácticamente su mensaje aquí en Romanos 1:29 hablando acerca de las consecuencias que esto va a generar en la vida cotidiana. ¿Y qué cosas vamos a empezar a ver? Dice el versículo 29, estando atestados de toda, y empieza una lista tremenda, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Y continúa una serie de características que también él lo reafirma en su carta que envía a Timoteo, donde dice, debes saber que en el final de los tiempos serán tiempos peligrosos porque habrá hombres, y dice que lo que va a caracterizar a los hombres es lo mismo en cierta medida que refleja aquí en el capítulo 1 del libro de Romanos. Usted no necesita ni siquiera ver las noticias para saber qué escenario nos va a rodear. Es cosa de leer la Biblia. Esta carta a los romanos es aproximadamente del 100 después de Cristo, si no un poquito más. Pero ¿qué me impacta? La claridad y la convicción que él tiene de cómo esto va a llevar a una escalada en destrucción. Esto es lo que estamos viendo lamentablemente todos los días. Y no es casualidad porque es producto, es el fiel reflejo de la condición de los hombres sin Dios. Esto definitivamente, hijos de Dios, debe hacernos meditar. No podemos tener un lugar de indiferencia, no podemos tomar una posición de, mira, me da lo mismo. Porque estamos en un punto en que la mejor defensa es una buena ofensiva. La mejor forma de actuar es tener convicciones claras. No vamos a ir por la vida, por la calle, apuntando a la gente ni diciéndole, ustedes son todos unos. No se olviden que muchos de nosotros venimos de ese mismo mundo. Pero lo que sí tenemos que reafirmar es que Dios ha transformado nuestra vida y que Él ha establecido principios claros y determinantes para que sepamos qué es lo que está sucediendo, cómo poder explicarlo y también darle una solución. El pueblo de Israel vivió esta realidad en más de alguna oportunidad y ellos pudieron ver esta progresión en la decadencia que los llevó definitivamente a sacar a Dios del lugar primordial. Recuerden ustedes que en el Israel de la antigüedad, el templo que representaba la presencia de Dios ocupaba un lugar importantísimo, determinante, debería decir yo. Y una de las cosas que sucedió cuando Dios le dice a David que
David le propone a Dios que construya un templo y Dios le dice a David, está bien, no lo vas a hacer tú, va a ser tu hijo Salomón. Dice que cuando terminó de construir el templo y Salomón oró, la gloria de Dios llenó el templo. Fue una manifestación de que lo que David y Salomón en este caso habían hecho era correcto. Dios respalda una vida cuando la gloria de Él está en una persona, en una casa o en este caso en el templo. ¿Qué sucedió con el templo? Esta misma consecuencia y esta misma degradación trajo problemas al Israel. Y al Israel que dependía de la presencia de Dios, que había visto tremendos triunfos y victorias de parte del Señor. Sin embargo, comenzaron poco a poco a dejar de lado a Dios y no lo consideraron. Porque este aspecto es tremendamente importante. Si vamos al libro de Ezequiel, Ezequiel tuvo la oportunidad de ver esta realidad. Y vamos a leer desde los capítulos 8 en adelante simplemente algunos versículos. Porque Ezequiel tuvo la oportunidad de ver el abandono de la presencia de Dios del templo. Y esto es muy tremendo. Dice el versículo en Ezequiel 8:3. Extendió algo que parecía ser una mano, estoy en la Nueva Traducción Viviente, parecía ser una mano, y me tomó del cabello. Luego el Espíritu me elevó al cielo y me transportó a Jerusalén. Recuerden ustedes que Ezequiel estaba en el exilio, él no estaba en Israel, él había sido llevado cautivo como joven sacerdote, había sido llevado cautivo a Babilonia. Sin embargo, Dios le permite en una visión sobrenatural, le lleva al templo y dice, luego el Espíritu me elevó al cielo y me transportó a Jerusalén en una visión que procedía de Dios. Me llevó a la puerta norte del lado interior del templo, donde hay un ídolo grande que ha provocado los celos del Señor. No solamente aquello, dice que esta visión continúa y en el versículo 9, el capítulo 9, en el versículo 3, agrega, dice, y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura, el tintero de escribano. Él comienza a ver esta visión, Ezequiel comienza a ver el lento y progresivo retiro de la presencia de Dios. En el capítulo 10 vemos algo más interesante todavía. Dice, entonces la gloria del Señor se elevó por encima de los querubines y se dirigió hacia la entrada del templo. Por el mismo lugar en donde entró la presencia de Dios, por ese mismo lugar, en esta visión, Ezequiel comienza a comprender cómo hay completo retiro. Y llega simbólicamente a la entrada del templo. El templo se llenó con esa nube de gloria y el arca resplandeció con la gloria del Señor. Es como el último momento, ¿sí? Es como para que sepan lo que se están perdiendo. Dios vuelve a llenar su gloria al templo para que ellos sean conscientes de lo que está sucediendo en ese minuto. Para muchos podría haber significado, oye, Dios a pesar de nosotros nos está respondiendo, pero no era así, muy por el contrario. Termina el capítulo 11 en el versículo 23 diciendo, y la gloria de Jehová se elevó de medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. No solamente la gloria había salido del templo, había salido de la ciudad de Dios.